Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Recomiendan al plenario continuar con reforma constitucional que prohíbe la doble postulación. Conforman comisión para analizar levantamiento de inmunidad presidencial. Sancionarán a policías que capaciten al crimen organizado. Secretaria de la Junta Directiva del Banco Nacional confirma que recibió inusual pedido de información de Casa Presidencial. Vamos al detalle de las informaciones. Comisión recomienda al plenario legislativo continuar con reforma constitucional para prohibir la doble postulación. Luego de escuchar el criterio del Procurador General de la República, un letrado y a magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los diputados encargados de analizar la reforma constitucional para prohibir la doble postulación para la presidencia de la República y diputado, concluyeron recomendar al plenario legislativo avanzar con la reforma. Bueno, ya la comisión ha llegado a la conclusión de las audiencias respectivas. Se recibió una audiencia del Tribunal Supremo de Elecciones, al señor letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y al Procurador General de la República, quienes señalaron que esta decisión recae meramente en la Asamblea Legislativa y que posteriormente, una vez que avance la comisión y la reforma constitucional en primer debate, habría que enviar la consulta a la Sala Constitucional para que sea esta la que determine si actualmente existe una lesión a los derechos fundamentales de que una persona se postule al puesto de presidente y en la misma campaña al puesto de diputado. La propuesta reforma los artículos 109 y 132 de la Constitución Política. El objetivo es el abuso de que una sola persona esté ocupando dos puestos de elección popular. Lo que hace es limitar que otros costarricenses puedan participar en nuestros puestos de elección popular. Cuando uno tiene una misión o un objetivo para presidente, trabaja para eso, o una convicción totalmente diferente a trabajar en los objetivos o proyectos para diputado. Entonces, nunca ha quedado en doble postulación alguien de presidente. Entonces se sabe o les queda muy claro que es, me postulo para presidente, pero lo que quiero quedar es con un premio de consolación de diputación, y ese abuso al sistema político nacional se debe de acabar. El jefe del Liberal Progresista, Gilberto Campos, asegura que la reforma beneficiaría a los partidos con estructuras más grandes. Quitar esto a los únicos que beneficia, es a los partidos grandes. Por lo tanto, un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional impulsado por el chavismo para quitar esto, pues no se termina de entender muy bien. Y el criterio de la Procuraduría, que fue emitido también en la Comisión de Reforma Constitucional, no fue de ninguna manera contundente. De hecho, el procurador termina una de las intervenciones diciendo es que esto es un incierto, es decir, tendrá que resolverlo la Sala Constitucional. No hay un criterio consolidado sobre este tema y es parte de lo que generará posiblemente dos dictámenes, uno afirmativo de mayoría y otro negativo de minoría, con lo que saldrá de la Comisión de Reforma Constitucional. La reforma será enviada al plenario legislativo para su aprobación en primera legislatura. Sin embargo, la recomendación incluye que posteriormente se consulte ante la Sala Constitucional. Aprueban nuevo crédito por $500 millones para apoyo presupuestario. Un nuevo crédito para el Poder Ejecutivo por $500 millones fue aprobado por los diputados. Se trata de un empréstito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, tramitado bajo el expediente 24.425. Según los diputados de gobierno, este préstamo internacional será usado para cambiar lo que ellos denominan deuda cara por deuda barata. Aunque para otros diputados se trata de simple apoyo presupuestario, es decir, para que el gobierno lo gaste como quiera. Es importantísimo porque hay compromisos de previo adquiridos que se deben cumplir. Entonces este crédito lo que nos ayuda es a poder financiar esos pagos que hay que hacer, que se adquirieron con anticipación, pero cambiando deuda cara por deuda barata. Entonces ahí es la importancia de que se aprueben estos créditos. Ya en el pasado se han aprobado créditos como este, uno por 300 y otro por 500 millones, igual para ese tipo de respaldo a la deuda del Estado. Cambiar deuda cara por barata es agarrar la deuda barata y cancelar con ella deuda más cara. Y este dinero no se utiliza de esa manera. Este dinero entra y se aplica al presupuesto de la República, es decir, es para gasto futuro, ¿verdad? Pero se ha instalado la narrativa de que eso es cambiar deuda cara por barata. Es absolutamente falso.
Al igual que otros créditos internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa, una 10ª parte se destinará para el pago de la deuda del gobierno con la Caja del Seguro Social y también los legisladores lo consideran importante para cumplir con las obligaciones del Ejecutivo. Es un crédito financiado por el BIRF que se usa para financiar el presupuesto. Además, permite mejores condiciones y un plazo mayor de financiamiento. Adicionalmente, por iniciativa de los legisladores, destinamos un 10% de este crédito para el pago del gobierno a la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que no han habido iniciativas por parte de este gobierno. Esperamos que una vez aprobado puedan rápidamente poder financiar los recursos necesarios a mejores condiciones. Creemos que es un crédito muy importante porque el país va a tener muchos vencimientos de deuda que hay que pagarlos y este es un crédito con una tasa de interés muy buena que nos va a favorecer. No son recursos para que el gobierno haga política ni que para que haga campaña, sino que son recursos que ya el país gastó y hay que pagarlos. En el caso de que no se apruebe, tendrían que recurrir al mercado nacional, que es mucho más caro que este crédito, entonces todos los costarricenses tendríamos que pagar más tasas de interés. El crédito de $500 millones con el BIRF tiene una tasa de interés estimada en el 6,64% anual. Es a 19 años plazo, con un periodo de gracia de 4 años. Esto significa que se empezaría a pagar en el 2029 y se deberá cancelar a finales del 2044. Este nuevo crédito se suma a los 9.000 millones antes aprobados durante este periodo. Comisión especial de 3 diputados tendrá 20 días de plazo para analizar el levantamiento de la inmunidad presidencial. Tras la resolución emitida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, se procedió a la conformación de una comisión especial integrada por 3 diputados que analizarán la denuncia presentada contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives. El presidente legislativo calificó de histórico el proceso que inicia. Estamos realmente dando un paso que hace historia, porque es la primera vez en nuestra historia que estamos viviendo este momento. Así es que pues ha sido muchas horas de trabajo, muchas horas de negociación, muchas horas de concertación, pero yo me siento hoy sumamente contento, satisfecho de haber logrado que se aprobara la resolución que fija el procedimiento, que nombráramos la comisión. Este órgano estará integrado por los diputados Andrea Álvarez Marín, Rocío Alfaro Molina y Daniel Vargas Quirós, quienes tendrán la responsabilidad de recomendar al plenario legislativo si procede o no seguir con el proceso para el levantamiento de la inmunidad contra el máximo jerarca del Poder Ejecutivo y su ministro. Posiblemente varias de esas sesiones tendrán que ser secretas también, porque nosotros no podemos ventilar un procedimiento que todavía no es público. Y me parece, siempre he sido una creyente, de hecho por eso, digamos, en otras comisiones he solicitado su presencia, porque me parece que es un derecho que tiene todo ciudadano de este país, el que si es nombrado, si es mencionado con responsabilidades, tiene que tener derecho a defenderse, a dar su versión. Es muy importante que, aunque nosotros no somos un tribunal de la República, el trabajo que sigamos sea sumamente objetivo y riguroso y en todo momento respetando el debido proceso y las garantías de la persona acusada, que en este caso es el señor presidente. Con mucha responsabilidad integraré esta comisión, haré el trabajo de investigación que corresponda y será una decisión de la comisión, creo yo, abrir los espacios al presidente y al ministro de Cultura para que, si ellos lo tienen a bien, hagan los descargos que correspondan. Eso será a partir de las primeras reuniones, imagino, que vamos a tener como comisión, de las primeras sesiones de trabajo y será algo que la prensa sin lugar a duda y esta Asamblea Legislativa lo conocerá de primera mano. Esta comisión tendrá un plazo de 20 días hábiles y se podrá dar una única prórroga para analizar el expediente enviado por la Corte Plena tras la investigación del fiscal general que acusa a ambos funcionarios por un presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal. A esta conclusión llegó el fiscal tras el estudio de la contratación de servicios de comunicación por $405,000 mediante un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica. La acusación indica que dicho contrato
fue adjudicado a la empresa RMC La Productora y realizado a la medida para el empresario Cristian Bulgarelli, con el fin de beneficiar a personas allegadas al presidente de la República. Durante la tramitación del expediente en la comisión especial, se podrá recibir todas las pruebas que presenten tanto la parte acusadora como los acusados, y estos últimos podrán asistir a las sesiones de la comisión y hacerse acompañar de un abogado a fin de garantizar el derecho a la defensa técnica y al principio del debido proceso. La discusión y votación del informe de la comisión especial se debe realizar en la misma sesión, cuando se inicie su discusión. Durante la lectura, si los acusados están presentes, se les concederá la palabra para que expongan lo que juzguen conveniente hasta por 30 minutos y concluido este plazo, se deberán retirar del recinto legislativo para que los diputados entren en el proceso de deliberación. En esta etapa, cada diputado tendrá un espacio de hasta 15 minutos para referirse al tema. Para que se permita el levantamiento de la inmunidad se requiere de una mayoría calificada, o sea, de 38 votos. Y si el plenario lo aprueba, la investigación será asumida por un magistrado de la Sala Tercera, quien convocará a Rodrigo Chávez y Jorge Rodríguez a declarar en indagatoria y dará inicio al proceso penal. En caso contrario, el expediente podrá ser reactivado por la vía ordinaria cuando ambos funcionarios dejen sus cargos. Usuarios del transporte público dejarán de usar billetes y monedas como medio de pago. La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó en forma positiva el expediente 24.580 que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para eliminar el uso de billetes y monedas en el servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús de ruta regular. Con esta disposición solo podrá pagarse con medios de cobros y pagos electrónicos, excepto en situaciones de emergencia nacional o cuando el sistema presente desperfectos o fallas que impidan temporalmente su funcionamiento. Los diputados de la comisión resaltaron la importancia de la iniciativa. Estamos en la transición y mejorar la seguridad de las personas usuarias del transporte público, y algo también muchísimo más importante, ¿quiénes son los que nos llevan a las comunidades? Los choferes, las choferas, y eso les permite transitar aún más tranquilos debido al tema de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo como país. También quiero recalcar que como diputada de una zona rural, me preocupa el tema de la conectividad para que aquellas unidades que están alejadas fuera de la GAM tengan acceso al internet para poder utilizar el medio de pago electrónico. Eso fue una observación que yo hice desde el primer día que empezamos a trabajar esta iniciativa. Tengo algunas observaciones que estoy revisando, pero probablemente lo haga en 137, por ejemplo, que sí se puede recibir menudo efectivo, cuando las máquinas no funcionen. Yo pienso que a la hora de que no funcionen, la persona tendría que bajar porque no es responsabilidad de ella. Entonces, para una cosa, no los dejamos recibir efectivo, pero si la empresa falla, entonces sí tiene que pagar en efectivo. La legisladora proponente de la propuesta, Olga Moreira, afirmó que es importante pasar a un transporte público totalmente electrónico. Considerando las situaciones actuales del entorno, los plazos para pasar a ese proceso de un transporte público mucho más, sin dinero, eliminar los billetes y monedas, tiene algunos elementos importantes. Primero, el proyecto de ley lo que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo el proyecto de ley va a mejorar la calidad de vida de las personas? Primero, hay muchos adultos mayores que en este momento utilizan su cédula, algunos hasta con temor de perder la cédula porque no los han externado de esa manera. Entonces, consideramos importante que se generen instrumentos como tarjetas especiales para toda esta población adulta mayor.
La propuesta establece 3 años para la implementación completa del pago electrónico por parte de las rutas localizadas dentro de la gran área metropolitana y de 5 años para las que soliciten fuera de ella. Sancionarán con prisión a policías que capaciten a bandas del crimen organizado. Los miembros de los cuerpos policiales y exfuncionarios públicos que den entrenamiento o asesoría a grupos del crimen organizado serán sancionados con una pena de prisión de 2 a 6 años. Así lo definieron los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico al dictaminar el expediente 24.404. Esta pena se daría por hacer uso de sus conocimientos, habilidades o experiencias adquiridas en el ejercicio de sus funciones. La intención de este proyecto, como ya ha sido conocido de muy distintas formas, es precisamente a causa de lo que vinieron aquí a exponer los jerarcas de los diferentes cuerpos policiales, es llenar un vacío que existe en relación al entrenamiento que reciben estos grupos de sicariato o academias, como ellos mismos le llamaron, de sicariato, por parte, en algunos casos, de ex policías, ex funcionarios judiciales, que recibieron su entrenamiento con fondos públicos, dicho sea de paso, que recibieron su entrenamiento en esos cuerpos policiales y se valen de esa experiencia y de ese conocimiento ahora para ponerlos al servicio de la delincuencia. Es un proyecto demasiado importante para poder no solamente castigar a estos traidores de la patria, diría yo, porque han sido entrenados, capacitados con recursos públicos y lamentablemente después están entrenando a gente del crimen organizado. Y lamentablemente en esta situación en la que nos encontramos con tantos homicidios y situaciones de narcotráfico y crimen organizado, es fundamental poder tener estas leyes para poder no solamente tener mayor pena para estas personas, sino también poder ordenar de una mejor manera esta situación. Otra de las iniciativas que contó con el apoyo de los diputados es la que busca establecer la confidencialidad del registro de vehículos de los cuerpos policiales de investigación. El objetivo es regular el acceso a la información sobre los vehículos de uso policial inscritos en el Registro Nacional, asignados al Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Control de Drogas, la Policía Profesional de Migración, así como cualquier otro cuerpo de policía que investigue y se instale en el país, restringiendo el acceso a la información en el sistema del registro vehicular, dando mayor seguridad a los agentes policiales y confidencialidad a las investigaciones y acciones que realicen estos cuerpos. También se dictaminó el expediente 24.843, que agrava las penas por el delito de falso testimonio en materia de narcotráfico. La diputada independiente Gloria Navas dejó expuestas sus dudas con el nuevo texto propuesto. El delito de falso testimonio está muy conectado con el delito de perjurio, ¿verdad? Depende de quién es el que comete ese falso testimonio, o es perjurio o es falso testimonio. Pero también hay penas dentro de la misma normativa que se aumentan. Entonces hay que razonar de alguna manera por qué si un caso de crimen organizado que puede haber un falso testimonio, ¿por qué va a ser diferente? Es decir, la sanción de alguien que miente en una declaración. Una cosa es la participación del hecho, pero otra cosa es cuando lo juramente se miente o no miente. Son circunstancias diferentes. No por solo el hecho de ser crimen organizado no tienen que aumentarse las penas o hacer cambios. Entonces eso distorsiona mucho el sistema penal vigente. La nueva disposición establece una pena de prisión de 1 a 5 años para el testigo, perito, intérprete o traductor que afirme una falsedad ante la autoridad competente. Se sancionará con 2 a 8 años de prisión si ese falso testimonio fuere cometido en una causa criminal en perjuicio del imputado, y se aumentará 1/3 cuando el falso testimonio sea cometido mediante soborno. Los legisladores también establecieron la pena de 3 a 10 años de prisión si el falso testimonio fuere cometido en el marco de un proceso tramitado en crimen organizado o narcotráfico. Comisión de Derechos Humanos aprueba informe que evidencia graves violaciones de derechos humanos a migrantes enviados por Estados Unidos. Falta de atención médica, descoordinación institucional, ausencia de acompañamiento educativo y de conexión a Internet, falta de atención psicológica y habitaciones sin ventilación fueron algunos de los puntos que evidenció el informe aprobado sobre la situación de los migrantes en el país. Dicho documento fue avalado por la Comisión de Derechos Humanos tras la investigación que realizaron sobre las condiciones en que se encontraban
los 200 migrantes que fueron enviados por los Estados Unidos al Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes. La comisión recomendó que el Estado costarricense no reciba nuevamente personas deportadas bajo el modelo actual, a menos hasta que se cuente con un protocolo interinstitucional claro y transparente que garantice una atención integral de las personas. Además, advierten al gobierno que el traslado de esos migrantes no fue respetuoso de los derechos humanos y los principios de dignidad humana. El Frente Amplio lamentó las condiciones en que se encontraban estas personas en el CATEM. Para recapitular, 200 personas deportadas, presencia significativa de menores de edad, 39 niñas y 42 niños, mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo víctimas de violencia de género, al mismo tiempo una mujer embarazada, que la presidenta del PANI no se había dado cuenta cuando vino aquí, tuvimos que ir a corroborarlo nosotros. Con respecto a las condiciones del CATEM, carencia de ventilación, red Wi-Fi, alimentos culturalmente apropiados y atención psicológica integral, confiscación de documentos, pasaporte por parte de autoridades migratorias, restricción del libre tránsito dentro del país, deficiencias en la atención médica y salud psicológica, barreras idiomáticas y culturales persistentes. Otros legisladores también se refirieron al informe. Este informe quede como precedente para que mejoren las condiciones para los migrantes a futuro. Y luego quisiera hablar de las cosas que hemos visto y que creo que son muy importantes que se consideren cualquier cuestión de este tipo a futuro, que hemos dicho la falta de esta formalidad que existió por parte del Ejecutivo y por parte específicamente de la Cancillería en cuanto a que no sabíamos si había un acuerdo escrito, verbal, y eso me parece sumamente fundamental en este tipo de situaciones. No podemos dejarlo pasar y creo que es parte de los pasos o las lecciones aprendidas que deberíamos incorporar. La claridad y la transparencia son el norte y eso lo merecemos todos los costarricenses en este tipo de informes y rendiciones de cuenta. Esto nace de un acuerdo verbal dicho por la propia Cancillería para personas inmigrantes deportadas por Estados Unidos y repatriadas a Costa Rica. Y nace también, para los que nos están escuchando, por un informe de la Defensoría de los Habitantes donde hace una breve descripción de los hallazgos en el momento que esas personas provenientes de África y Asia llegan al país. Personas sin comer, sin dormir, los trasladaron directamente a zona sur, al CATEM precisamente, donde habían menores de edad, no había traducción, y esto llama la atención de la Comisión de Derechos Humanos, donde tenemos la responsabilidad de velar por todas las personas. Ahora el informe pasará a estudio y votación final por parte del plenario legislativo. Critican falta de política educativa en administración Chávez Robles. En medio de la comparecencia de los personeros del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, donde se plantearon una ruta de la educación, los diputados de la Comisión de Educación cuestionaron la falta de una política gubernamental en esta materia. Lastimosamente, pues con este gobierno, después de casi 4 años, no conocimos nunca la ruta de la educación, que más bien si hubo es una ruta de más bien para desfortalecer o debilitar la educación, que fue lo que vimos, ¿verdad? Que no tuvimos ningún avance importante, nada más el cobro de las dietas del Consejo Superior de Educación sin que se tuviera ningún resultado relevante, nada más pérdidas para Costa Rica. Y con ello también quisiera indicarles que para mí es muy importante también el tiempo que dediquen a la capacitación que se pueda dar a los profesores y a los maestros. Aquí estuvo el último ministro de Educación, se me olvida ahorita el nombre, Leonardo, que venía sustituyendo a doña Ana Caterina Müller, y se me dijo aquí públicamente que se me iban a contestar los oficios que había mandado a principio de año sobre infraestructura, que en 2 días me llegaban las respuestas. Bueno, hoy no me han llegado. Esas son las cosas que hay veces decimos dónde está la eficiencia y dónde está la eficacia del trabajo. Vale la pena juntar esfuerzos
sin duda con lo que ustedes están proponiendo con este Pacto Nacional para la Educación Pública. Y para poder sacarle punta a esto, realmente nosotros requerimos que este documento sea analizado desde los ojos de personas que comprendan la importancia de trabajarlo desde el conocimiento, desde la práctica, y que no lo visualicen simplemente como una propuesta de un ente sindical. O sea, porque ustedes aquí, si bien hemos hablado mucho de la preocupación de cómo lamentablemente son 38,000 docentes los que solamente el año pasado tuvieron que incapacitarse por el tema del trabajador, el burnout, ¿verdad? El síndrome del quemado, y es dado a toda esa, y bien lo decía Georgina, o sea, la situación no es simplemente que tengo una plaza, no, hay muchos interinos, pero tampoco es solamente eso, es ver de que no tengo cómo llegar a sacar fotocopias para poder tenerles a los estudiantes, donde uno ve las limitaciones físicas, el deterioro de los centros educativos. Los legisladores expresaron a los sindicalistas su preocupación por la falta de políticas gubernamentales. Superintendencia de Pensiones advierte a diputados de la Comisión de Asuntos Sociales que establecer tope en pensiones puede ser inconstitucional. La Superintendencia General de Pensiones advirtió que establecer topes a pensiones podría ser inconstitucional. Así lo manifestó Hermes Alvarado Salas, superintendente de pensiones, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se refirió al expediente 24.786 que busca justicia del sistema de pensiones del sector público. Navarro señaló que dicho proyecto no cuenta con un estudio técnico, ya que tiene que haber racionalidad y proporcionalidad en pensiones. Algunos diputados consultaron sobre la viabilidad de la reforma y sobre esos estudios técnicos. ¿Qué cosas deberían de incluirse? No sé si aquí está estas reformulaciones que ustedes están diciendo, que sea por separado, lo de la parte actuarial, deberían de incluirse para que realmente un tipo de esta ley sea viable, para no descartar en el futuro una revisión. Lo primero es que debe existir un estudio actuarial que fundamente claramente los cambios propuestos. Es decir, cómo se va a integrar, determinar la pensión máxima y cómo esto afecta a los regímenes ya existentes. ¿Ustedes han accedido a este estudio actuarial? No, señora. El proyecto de ley pretende imponer un tope a todas las pensiones del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y aquellas con cargo al presupuesto nacional, alineándolas al límite establecido por la Caja Costarricense del Seguro Social para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Durante audiencia en Comisión de Ingreso y Gasto Público, secretaria de la Junta Directiva del Banco Nacional confirma que recibió inusual pedido de información de Casa Presidencial. La secretaria general de la Junta Directiva del Banco Nacional, Cintia Vega Arias, dijo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que Casa Presidencial le hizo un pedido inusual de información sobre el proceso de nombramiento del gerente general de la entidad bancaria que se realizó hace unos meses. En la continuación de la audiencia ante los diputados de esta comisión, la funcionaria respondió que en su tiempo como secretaria de la directiva nunca había recibido una petición de este tipo. ¿Se trató en algún momento en Junta Directiva algún tema, alguna solicitud directa de Casa Presidencial? Con respecto al proceso de selección. Con respecto al proceso de selección, al nombramiento de la gerencia o alguna solicitud de crédito de alguna empresa. No, de crédito no. Con respecto al proceso de selección, sí, señor. Muy bien. Vamos a ahondar ahí hasta donde el tiempo nos alcance, doña Cintia. Ellos discutieron el tema en general. ¿Quién lo puso en la mesa a discusión? ¿Y a quién hacían referencia cuando hablaban de solicitud de Casa Presidencial, de zapote, etcétera? Ese día recuerdo que estábamos en sesión y llegó un oficio suscrito por doña Yara, donde pedían que se informara para ese mismo día sobre el avance del proceso de selección del gerente general. Entonces, don Marvin, en su calidad de presidente, lo incluyó en la sesión de Junta Directiva. En ese momento, ¿cuántos años tenía usted de experiencia en la Secretaría de la Junta? 6 años.
¿Usted había visto un tipo de oficio similar antes? No, señor. No lo escuché. No, señor. Entonces no es normal ese tipo de oficios. No. En la Comisión de Ingreso y Gasto Público se investiga la supuesta injerencia y las acciones del Poder Ejecutivo en contra de la institucionalidad y autonomía del Banco Nacional, específicamente lo relacionado con la destitución de la totalidad de miembros de su junta directiva y el nombramiento de nuevos integrantes, bajo el expediente 25.052. Los diputados también se refirieron a la noticia publicada por el diario La Nación sobre el pedido de la nueva junta directiva sobre cómo remover a la alta gerencia nombrada por los directores anteriores. Si en efecto la noticia sale hoy 31 de julio, esto es un acta del 24 de junio. O sea, desde el 10 de junio se le solicita al señor asesor legal hacer este informe y estando presente la gerenta general. ¿Qué mayor? O sea, están ya no solo queriendo cambiar una junta directiva del banco más importante de este país, sino también están dándole persecución a los colaboradores y colaboradoras de este banco, porque no les gusta. Y ustedes están siendo testigos de esto. Y es más, a usted le toca hacer el informe de esto. ¿Ya usted lo realizó, don Rafael, el informe? Sí, correcto, es el ALG 06. La Comisión de Ingreso y Gasto acordó convocar en audiencia a 18 personas, incluyendo a directores destituidos y temporales de la Junta Directiva del Banco Nacional y al vicepresidente Stefan Brunner, entre otros, para dilucidar la actuación del Poder Ejecutivo en la destitución y nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional. Diputados buscarán ser más productivos en sesiones ordinarias que inician en agosto. Al tiempo que criticaron la baja productividad en el periodo de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo es el que tiene el control de la agenda, los diputados de todas las fracciones confían en que a partir de agosto la historia sea diferente, porque retoman el control de la agenda. Este actual periodo de sesiones extraordinarias inició el 1 de mayo y finaliza el 31 de julio, donde solo se aprobaron 12 leyes. Si uno quiere realmente comparar el periodo de sesiones ordinario y extraordinario, lo que tiene que hacer es sacar los proyectos que fueron aprobados en cada uno de estos periodos. Y así se darán ustedes cuenta que realmente en este periodo de sesiones extraordinarias, este y los pasados, la productividad es menor. No porque los diputados quieran, sino porque no convocan comisiones, no hay proyectos en comisiones y simplemente entonces la agenda no se mueve. Yo soy muy exigente, tengo que decirlo. En lo personal me hubiese encantado haber sacado más proyectos. Que las plenas se hubieran activado de una manera diferente. Sin embargo, hay una prioridad de parte del Poder Ejecutivo de sacar el proyecto de jornadas 4.3 que nos permite a nosotros poder, ojalá, liderar un ambiente para trabajo, para mayor posibilidad de trabajo con este proyecto de ley. Esto nos ha paralizado hasta cierto punto. Hay una producción muy baja de proyectos de ley. Imagínense que en el periodo ordinario anterior aprobamos 87 proyectos de ley. En este periodo extraordinario vamos a aprobar 12 proyectos de ley. Eso evidencia la incapacidad que tiene el Ejecutivo de poder tener entendimientos con las distintas fracciones para sacar adelante proyectos. Este es un balance negativo. Hemos tenido muy poca convocatoria de proyectos. Hemos tenido muy poco diálogo con el gobierno que nos envía una agenda que la quita de la mesa de forma constante. Este periodo extraordinario no fue diferente en nada a los periodos anteriores. Convocatorias raquíticas, erráticas, primero había convocatorias, después desconvocatorias, meten a la Asamblea Legislativa en un juego muy complejo, bloquean completamente la actividad de la Asamblea al convocar el proyecto de jornadas excepcionales cuando hay doble jornada de plenario en la mañana y en la tarde. Como ya es costumbre en este gobierno, todas las sesiones extraordinarias son de poca productividad por los proyectos que convoca el Poder Ejecutivo. Acordémonos que es el presidente de la República el que convoca los proyectos de ley que nosotros conocemos. Lamentablemente en este proyecto, se han conocido proyectos importantes, que son 12 aproximados, pero ha sido muy poca la productividad. Dentro de las iniciativas aprobadas están la extradición de nacionales y la condonación de deudas con el AIA para los vecinos de Cartago y Paraíso. Para sesiones ordinarias, donde los diputados controlan la agenda, de agosto a octubre, se espera que se avancen en temas de seguridad, presupuestos e impuestos. Tenemos proyectos importantísimos, vienen de nuevo proyectos que tienen que ver con, en el caso de hacendarios, hay varios empréstitos
que se están analizando, viene el presupuesto, viene análisis importantísimo del presupuesto donde las instituciones públicas empiezan a venir a dar la oportunidad de entender cómo se está gestionando ese presupuesto. Y bueno, esperamos ahora que entren las sesiones ordinarias, buscar espacios para avanzar en otros proyectos de ley que son importantes y no consumir todo el tiempo que tenemos en el proyecto de jornadas extraordinarias, como es el proyecto de jornadas 4.3. ¿Qué esperaría? Que los jefes de fracción busquen un consenso y qué sé yo, que la mitad del tiempo del plenario lo dediquen o solo las mañanas para atender jornadas y las tardes para el resto de proyectos, o sea, que busquen la manera que todo avance en conjunto, pero no solamente el tema jornadas, que claro, es urgente y es prioritario. Las fracciones tienen una gran cantidad de proyectos de ley, queremos meterle el acelerador a proyectos en materia de seguridad, temas de impuestos, temas que tienen que ver con costo de vida, elementos que verdaderamente resuelvan los problemas de la gente, y eso es a lo que nosotros nos vamos a enfocar. Haremos lo propio, como lo hemos hecho en todas las sesiones ordinarias, y marcaremos la diferencia. Repito, en la anterior aprobamos 87 proyectos de ley, así que yo espero que en la próxima ordinaria pues trabajemos en función de aprobar proyectos importantes para el país. Esperamos poder recuperar un poco el poder de convocatoria en las sesiones ordinarias, pero esto solo podrá suceder si logramos revertir la vía rápida de manera que las comisiones puedan volver a funcionar en su horario normal, podamos volver a tener control de la agenda y podamos avanzar los proyectos que hemos colocado a despacho. El pasado periodo de sesiones extraordinarias se aprobaron más de 85 proyectos de ley. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.